la computadora. Ok, perfecto, Cristóbal. Gracias por asistir. Por favor, pon tu asistencia por el WhatsApp. Buenas noches, muchachos. Gracias por asistir. Por favor, los que vayan conectándose van poniendo su asistencia por el WhatsApp. Vamos a dar unos 2 minutos más mientras sus compañeros se conectan, para iniciar la clase. Les estoy enviando unos documentos por WhatsApp. Por favor, vayan descargándolos y abriéndolos, que los vamos a estar revisando esta noche. Ok, muchachos, bueno, vamos a dar unos minutos más. Por favor, vayan dejando su asistencia por WhatsApp. Mientras tanto, les confirmo, muchachos, que mañana no tenemos clase presencial, por si alguien tenía esa duda. Recuerden que la semana pasada les dije, mañana es 5 de julio y es fecha festiva y por lo tanto no voy a asistir a la universidad. Eh, Hoy vamos a ver la clase online y nos estaremos viendo de nuevo el viernes que viene online, y el sábado que viene, 12 de julio, sí tenemos ya clase presencial y la defensa de sus DTI, que deben estar entregando el día de mañana, subiéndolo al Classroom. Tienen que subirlo antes de la medianoche para que el sistema no les ponga como entregado con retraso. De todas maneras, ya con respecto a eso, más adelante cuando estemos todos, voy a hacer algunas indicaciones y voy a resolver algunas dudas que puedan tener con respecto a esa defensa. Entonces, bueno, veo acá que ya debemos tener algún tipo de quórum. Si por favor, Cristóbal, tú que tienes el micrófono abierto, me confirmas, ¿se ve en pantalla la presentación que dice procedimientos y diagramas de flujo? Sí, profe, perfecto. Ok, gracias, Cristóbal. Entonces, bueno, comencemos. Hoy vamos a hablar de un tema que nos concierne más que nada a los que estudian ingeniería de sistemas de calidad y ambiente. Sin embargo, nosotros los técnicos e ingenieros en procesos químicos también tenemos que conocer. Este es un tema más que nada administrativo,
Es un tema que abarca el área administrativa de una empresa, de una industria, pero sin embargo nosotros debemos conocerlo porque también se aplica en nuestra carrera, en nuestros estudios, que son los procedimientos y diagramas de flujo. Ya no estamos hablando de diagramas de flujo de proceso, sino diagramas de flujo en general, diagramas de flujo de procedimientos. Y ya vamos a ver lo que son procedimientos y dónde vamos a utilizar este tipo de diagramas. Esto se tiene que ver, abarca prácticamente todo lo que tiene que ver con la administración, la gerencia, los procesos, los procedimientos de laboratorio. Todo este tipo de materiales documentales se realizan siguiendo una serie de pautas y reglas que nosotros siempre descargamos o plasmamos en lo que llamamos manuales de procedimientos y diagramas de flujo, pero solamente diagramas de flujo o flujogramas. Esta es una presentación que es gracias a la profesora Yaritza Rosales. Ella es una profesora adscrita al Departamento de Administración y Contabilidad de la UNETRANS con bastante experiencia. Ella es profesora de ese departamento y también trabaja en el área de sistemas, organización y sistemas de la universidad. Por lo tanto, yo me tomé la libertad de utilizar esta presentación que está muy bien hecha y por tanto le doy todo el crédito a la profesora Yaritza Rosales, quien la creó, y con ella vamos a aprender todos qué son los procedimientos y diagramas de flujo. Entonces comenzamos. Aquí no sé por qué no se ve bien. Ok, sí. Entonces fíjense, los diagramas, los procedimientos y diagramas de flujo nos indican los lineamientos técnicos para la elaboración de procedimientos. Los procedimientos no son nada más que una serie de pasos que debemos cumplir para obtener o llegar a una meta, para lograr un objetivo. Entonces son instrumentos claves en el control de procesos institucionales. Fíjense que aquí en todas las instituciones u organizaciones hay que establecer métodos más eficientes y eficaces. Tiene que haber una ausencia. La ausencia de ellos pone en riesgo la capacidad de control. Siempre hay una complejidad en las estructuras y los procesos deben estar estandarizados y debidamente estructurados y esquematizados. Y eso es lo que nos va a ayudar a realizar estos manuales de procedimientos y flujogramas. Entonces vamos a ver acá cómo son los pasos necesarios para hacer un procedimiento. Siempre es hacernos las preguntas: ¿cómo se debe realizar? ¿Qué es lo que voy a realizar? ¿Cuándo lo voy a realizar? ¿Y quiénes lo van a realizar? ¿Quiénes son los responsables? Hay que ordenar esas diversas acciones en una secuencia razonable. Y tenemos que plasmarlo en un medio de instrucción, una guía para la acción, no para pensar. Esos manuales son para seguirlos al pie de la letra. Son una serie de pasos que nosotros no podemos estar cuestionando. Tenemos que realizarlos al pie de la letra. Podemos mejorarlos, podemos optimizarlos, podemos hacerlos de nuestra manera propia, pero siempre conservando la idea principal, el espíritu de ese procedimiento, porque no podemos estar inventando, porque de una u otra manera podemos alterar el resultado de ese procedimiento. ¿Cuál va a ser el resultado? Que siempre debe ser un resultado óptimo y estándar para la empresa u organización, sea bien una universidad, una empresa de químicos, sea una institución bancaria, etcétera. Todos ellos se basan en manuales de procedimientos. Cada procedimiento debe estar normalizado y estandarizado y plasmado en una guía. Fíjense que aquí está una estructura de los procedimientos que nos indica las actividades, las relaciones y las políticas que tiene que aplicarse en una empresa. Fíjense que acá tenemos la definición de procedimiento. Vamos a ver la primera, que dice que según Melnikov en 1990 definió el procedimiento como: los procedimientos consisten en describir detalladamente cada una de las actividades a seguir en un proceso laboral, por medio del cual se garantiza la disminución de errores.
Según Terry, es una serie de pasos seleccionados en el trabajo de oficina, por lo general ejecutados por más de una persona, que constituyen una forma reconocida y aceptada de ejecutar toda una fase principal de la actividad de esa oficina. El procedimiento es apersonal, es decir, no tiene, lo puede realizar cualquier persona, es decir, no tiene que ser fulano de tal, sino lo tiene que realizar es un cargo. El procedimiento se aplica por cargo. El cargo de tal persona debe cumplir con ciertas tareas y funciones específicas, sin nombre y apellido, solo el cargo. Es decir, el usuario, que va a ser el usuario del manual, que va a realizar los procedimientos, puede ser, llámese, un empleado, un obrero, un gerente, un supervisor, hasta incluso un presidente o gerente general de una empresa, debe cumplir con sus funciones, y esas funciones están estandarizadas y aplicadas a ese cargo que esa persona ejecuta. No importa qué persona sea, porque esa persona puede dejar ese cargo, puede dejar la empresa, puede cambiar de cargo, puede abandonar la empresa. Entonces el que llega o la que llega debe cumplir las mismas funciones que cumplía la otra persona, de la misma manera y con los mismos resultados o más exitosos, si bien pueda hacerlos. Siempre, pero nunca menos exitosos, nunca que falle en la ejecución de ese cargo. Eso es lo que siempre se trata de evitar a través de estos procedimientos. Entonces, fíjense, el objetivo principal del procedimiento es el de obtener la mejor forma de llevar a cabo una actividad considerando los factores del tiempo, esfuerzo y dinero. Y obviamente es muy importante y tiene algunos beneficios. Esto yo lo voy a pasar un poco rápido porque esto es más que nada teórico. A nosotros nos interesa es la esencia de cómo vamos a nosotros a representar los procedimientos, cómo los vamos a reconocer. Y esto es muy importante para la parte, como ya les indiqué, de sistemas de calidad y ambiente, que se encarga de realizar los manuales de procedimientos en nuestra carrera. Ustedes, los técnicos superiores en sistemas de calidad y ambiente, gran parte de su tiempo lo van a dedicar a estandarizar y realizar procedimientos y plasmarlos en manuales. Esos manuales, que pueden ser manuales de usuario de un equipo, o manuales de procedimientos para realizar una práctica de laboratorio, como las que tenemos en nuestros laboratorios allá en la escuela, deben conocer muy bien, y van a haber materias específicas sobre este tema, cómo se realizan los manuales de procedimientos. Y en la vida laboral, todos ustedes se van a encontrar con manuales de procedimientos estándar, que también los llaman POES, procedimientos de operación estandarizados o estándares, POS, en inglés SOP, Standard Operation Processes. Así ustedes van a reconocer cuando ustedes tienen que identificar y cumplir con los pasos de un manual de procedimientos. Fíjense que acá tenemos una imagen que nos indica la entrada, el proceso, los recursos, el control, y nos da una salida, siempre obteniendo los resultados que sean más exitosos, más óptimos para nuestra empresa. Y hay algo muy importante, que estos procedimientos son sometidos a auditorías. Ustedes, los ingenieros y técnicos en sistema de calidad, van a ser expertos en auditorías. Es más, creo que hasta se tienen que especializar, realizar cursos y obtener certificación de auditores en normas, en este caso la norma ISO 9001 2026, que creo que es la que viene ahora, la más reciente, en la norma ISO 14000, en la norma ISO 22000, etcétera. Ahí ustedes se van a volver expertos auditores en cierto tipo de normas Covenin. Y para eso tienen que ir a una fundación o una institución que en Venezuela se conoce como Fondonorma, que es la empresa o la institución encargada de dar esa certificación como auditores en normas de calidad. Aquí tenemos algo más, y fíjense cómo hacer un procedimiento. Esto yo se los voy a pasar, ahorita no se los pasé, pero luego se los paso. Vamos a revisarlo por encima
para no perder mucho tiempo, porque lo que me interesa es que vean cómo es un procedimiento ya realizado. Ustedes van a ver que consta de partes. Siempre un procedimiento tiene un encabezado. Fíjense que acá está que dice que tiene un logo, tiene el título del procedimiento, el nombre del procedimiento, tiene un código, una codificación especial y tiene siempre un apartado para ver quién es el que aprueba esa norma y la fecha de implementación, incluso la versión. Fíjense que incluye el título. Luego tiene los objetivos. Los objetivos de un procedimiento deben ser claros, medibles y observables. Siempre un procedimiento, cuando lo van a ver, dice cuáles son sus objetivos principales y objetivos secundarios. Y tiene el alcance, delimita las áreas o procesos donde se aplicará el procedimiento. Puede llevar o debe llevar referencias, que son otros documentos, libros, bibliografía, de las cuales se apoya ese procedimiento o esa norma. Podemos incluir en este tipo de formato que les estoy mostrando las normas, que si ustedes se habrán dado cuenta a lo largo del curso, las normas PDVSA, por ejemplo, tienen esta estructura que nos habla de un título, tiene un encabezado con el logo, tiene el alcance, tiene las referencias, tiene las definiciones, que es un pequeño glosario de la terminología a utilizar, tiene las responsabilidades, que es donde se asigna a cada quien qué es responsable de realizar en dicho procedimiento, y generalmente es el único responsable. Hay un único responsable por tarea y siempre esas tareas son jerárquicas. Es decir, tiene un responsable y ese responsable le responde a un superior. Hay niveles de jerarquía en el que tú tienes que cumplir con tus funciones y debes reportárselas a tu jefe, a tu supervisor, quien a su vez se la tiene que reportar a alguien más o a un conjunto de personas, que pueden ser una junta directiva, etcétera. Tienen el desarrollo, que es la parte más importante del procedimiento, donde se detallan los pasos del proceso. Fíjense que un procedimiento, según la ISO, es la forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso. Tiene una lista de distribución, un historial de revisiones, porque los procedimientos se actualizan constantemente. Y puede llevar los anexos, que fíjense pueden ser planillas, formularios, etcétera, que pueden tener el procedimiento. Entonces voy acá un momento y me dirijo acá para ver quiénes están activos. Por favor, manito arriba. Ajá, Isaac, Oris, ok, perfecto. Ajá, Ismarly Pinto ha levantado la mano. Háblame, Ismarly, ¿tienes alguna pregunta? No, profe, fue sin querer. Ah, ok, está bien. Le diste al botón que no era. Dale al del puñito arriba, por favor. Pulgar arriba. Ok, muchachos, continúo. Entonces, fíjense que aspectos a considerar al momento de la redacción de un procedimiento, eso lo van a ver ustedes con detalle, especialmente los de sistema de calidad, aunque los de procesos químicos también tienen que ver cómo se realizan, porque aunque nosotros no hacemos manuales, los utilizamos a diario. Entonces tienen que conocer cómo es un manual y cómo debe ser un manual bien hecho, para que reconozcan cuando está mal hecho y puedan mejorarlo. Entonces tenemos un ejemplo de un procedimiento. Fíjense que este es un procedimiento estándar de recepción de quejas y reclamos. Fíjense que nos habla de una actividad, que es la recepción de la queja o el reclamo, las tareas que vienen ordenadas en una serie de pasos secuenciales numerados. El 1.1, que es atiende al usuario y requiere formulario de denuncia, F.216. Luego el paso 2 o 1.2 verifica los datos de la denuncia. Se realizó en el formulario correspondiente, está completa. Si la respuesta es no, comunica al usuario la necesidad de documentar la denuncia correctamente. Si la respuesta es sí, ingresa denuncia en sistemas informáticos de denuncia. Y fíjense que el responsable es el administrativo de mesa de entrada. Tenemos ya un cargo de alguien que tiene que cumplir con esa serie de 5 pasos que siempre deben cumplirse y decisiones que tomar dependiendo de las preguntas que se realizan a lo largo del procedimiento. Ahora fíjense,
situaciones típicas en un procedimiento. Es lo mismo, fíjense que ahí hay una decisión que ya vamos a ver cómo se representa en el flujograma, que puede ser nos da alternativas. Fíjense que también tenemos acá un procedimiento de hospitalización de pacientes programados, ingreso del paciente. Fíjense que es el mismo formato, pero diferentes tareas, diferentes actividades y diferentes responsables. Pero nunca habla de, por ejemplo, de Jesús Rengifo es responsable del ingreso al paciente. No, habla del jefe de hospitalización es responsable del ingreso del paciente. Entonces fíjense que en este caso nos habla de un retorno cuando llegas al punto 2.2 y la respuesta es no. Regresa paciente a la jefatura de hospitalización para programar hospitalización y cirugía. ¿Y qué pasa? Se devuelve, regresa a actividad 1.3. Eso es lo que se denomina si lo vemos desde el punto de vista de procesos químicos, es un reciclo o reflujo. Es decir, estamos devolviendo, llamemos al paciente como si fuera el producto o materia prima, lo estamos devolviendo de un equipo a un equipo previo. En este caso no es una corriente de materia, no es una sustancia química, es una persona, es un paciente que al llegar a este punto debe retornar en este procedimiento, en este diagrama de flujo al paso 1.3 y continuar. Eso es lo que nos están denotando con esas flechas rojas. Que hacer las actividades de un proceso se relacionan con las de otro procedimiento. Entonces también podemos relacionar diferentes actividades. Fíjense que aquí aparece un ítem de procedimiento asociado, que es la operación del SID. Eso es ya más que algo más, tiene que más que ver con situaciones administrativas que nosotros pocas veces vamos a ver, pero sí podemos ver. Por ejemplo, llevémoslo al mundo de los procesos químicos. Si tenemos un procedimiento que estamos transformando una materia prima y esa materia prima a la vez que pasa por un equipo puede tener un proceso alterno sino complementario a ese procedimiento. Puede ser que esa materia pase por un secador y a la vez que pasa por un secador debe pasar por un detector de metales, y eso es lo que podríamos denominar un procedimiento asociado, siempre y cuando lo haga de manera paralela, es decir, al mismo tiempo, porque si lo hace de manera secuencial ya sería en el orden, primero pasa uno y después pasa otro, pero cuando pasa por dos procedimientos a la vez es lo que podríamos llamar un procedimiento asociado. Ok, entonces fíjense que acá colocan lo de procedimiento asociado. Diagrama de flujo. Esto es muy importante que lo veamos. Esto no son los DFP. Esto es diagrama de flujo. No tiene nada que ver con los DFP. Esto es un diagrama de flujo o flujograma que vamos a ver más adelante. Y es la representación gráfica de la secuencia o pasos lógicos de un proceso. Cada proceso es representado por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa de proceso. Están unidos entre sí con flechas que indican la dirección del flujo del proceso y nos dan una descripción visual de las actividades implicadas en un proceso, mostrando la relación secuencial entre ellas, facilitando la rápida comprensión de cada actividad y su relación con las demás. Fíjense que según la American Society of Mechanical Engineers, la ASME, que ustedes ya han visto, que es una de las normas o de las instituciones que emiten normas que más utilizamos en ingeniería, como son la ISO, la API, la ISO, la ISA, que es la de los DTI. Entonces fíjense que ellos representan siempre una operación que indica con una circunferencia, con un rectángulo indican la inspección, con una flecha indican el desplazamiento del transporte. Esta forma de una curvatura dice que es un depósito provisional y el triángulo indica almacenamiento permanente. Pero eso es la ASME, eso es los flujogramas de la ASME. Muchas veces vamos a conseguir esos mismos símbolos con otro significado, ¿ok? Tienen que estar claros con eso, porque fíjense que nosotros también usamos la ANSI. Fíjense, la norma ANSI tiene diferentes símbolos. Esta es la que nosotros utilizamos, la simbología ANSI de la Instituto Nacional de Estándares de Ingeniería Americanos. Fíjense que el símbolo, que es como un
Un óvalo representa terminación, es decir, es el inicio del flujo. Y también representa el final. Fíjense que aquí tenemos el rectángulo que nos indica la operación. Es muy importante este rombo que ven acá, que nosotros también en vicio lo llamamos diamante, que nos indica decisión o alternativa. Fíjense que también tenemos el círculo, que es un conector, y los triángulos, que representan un archivo común o corriente. Y fíjense este rectángulo como recortado, que parece como una bandera ondeando. Eso representa un documento y lo vamos a ver mucho en nuestros flujogramas, workflows o diagramas de flujo de trabajo, y en el diagrama de carriles, que ya vamos a ver qué es eso. Entonces estas son las características, las reglas. Esto me lo voy a saltar. Quiero que vean el flujograma ya realizado. Fíjense que tenemos diferentes tipos. Aquí tenemos el diagrama de flujo vertical. Fíjense a la izquierda de sus pantallas que dice el inicio, está representado con el óvalo. Luego tenemos la flecha y nos indica un proceso, un procedimiento, que es pantalla de presentación del sistema. Luego dice el número de cuenta y contraseña. Luego dice una decisión, está en la base de datos. Si la respuesta es sí, pasamos al siguiente procedimiento. Si la respuesta es no, fíjense que a la izquierda está una flecha de retorno a inicio. Ahora, si continuamos, sigue al otro procedimiento, que es el alumno debe corregir datos personales, escoger día para cita, etcétera, etcétera, hasta que llega al final. Aquí hay un error, dice inicio y es final. Y dice, fíjense que de penúltimo está comprobante de reservación de cita. Eso es un documento y fíjense el símbolo del rectángulo recortado con una curva. Ese es el más común de los diagramas que vamos a utilizar. Fíjense este, que es un diagrama horizontal, que es lo mismo, solo que representado de manera horizontal. Y este que está abajo, diagrama de flujo funcional, que también nosotros lo denominamos diagrama de carriles o workflow, que es el que ustedes van a realizar en vicio y que los técnicos e ingenieros en sistemas de calidad deben incluir en sus proyectos. Por eso es que estamos viendo este tema, porque en sistemas de calidad de ambiente ustedes van a realizar muchos procedimientos y su tesis, su proyecto final de TCU y de ingeniería debe incluir un diagrama de flujo funcional, workflow o diagrama de carriles. Ustedes no escapan a esto, a los diagramas de flujo o diagramas de procedimientos. Los de procesos químicos, como ustedes y yo, no escapamos al DFP, al DTI y al layout. Los de sistemas de calidad no escapan a este tipo de diagrama. Entonces fíjense, este es un diagrama de flujo horizontal de carriles funcional. Y fíjense que a la izquierda de sus pantallas ven, primero noten que hay unas líneas horizontales que lo dividen como en carriles de piscina. Imagínense que esto es una piscina olímpica y esos son los carriles separados por las boyas donde nadan los nadadores, valga la redundancia. Entonces arriba hay un carril, luego hay otro carril, ahí yo veo 5 carriles y cada carril a la izquierda tiene un título que es el responsable de ese carril, es la unidad, departamento o funcionario que va a realizar las funciones que están dentro de ese carril. Y dentro del carril se colocan el diagrama de flujo, se colocan las tareas o actividades representadas con su simbología. Vemos el inicio, vemos que hay rectángulos que nos indican operaciones o procedimientos, vemos las flechas, vemos que hay decisiones y vemos que salta de un carril a otro. Una vez que hay un salto de carril, el procedimiento lo realiza es la otra persona que está a cargo de ese carril o el departamento encargado. Fíjense que arriba está la unidad operativa de contrataciones que debe encargarse de solicitar el IRE, IRC a todas las áreas de la, ¿qué dice ahí?, de la institución. Y fíjense que luego salta una decisión y eso ahora se encarga la Dirección General de Administración y Finanzas. Luego salta y pasa a la Autoridad Superior Administrativa. Luego pasa al Pleno de la SCI, quién sabe qué es eso. Y por último pasa a la Dirección Nacional de Contrataciones, que es la que realiza
las últimas tareas hasta llegar al fin. Ven que el fin está arriba a la izquierda y abajo en el centro, con su simbología. Faltan las palabras. Debe colocársele inicio y final. Este es otro tipo de diagrama panorámico que también se utiliza mucho. Esto lo ven mucho en informática. Los que han estudiado un poquito de eso saben que los algoritmos se representan con este mismo tipo de diagramas. Sin embargo, los algoritmos son algo mucho más complejo que está fuera del alcance de esta materia y casi de nuestra carrera. Sin embargo, como creo que les indiqué en el primer día de clase, la carrera de Ingeniería de Procesos Químicos y Sistemas de Calidad de Ambiente es una de las carreras que más lleva la utilización de programas informáticos, y nosotros debemos conocer las bases y fundamentos de la programación. Es una programación muy sencilla, pero nosotros sí debemos conocer qué es un algoritmo, y muy poco, pero sí no debemos ser analfabetas en el tema de programación y códigos de programación, porque hay materias en las que y programas específicos que nosotros necesitamos apoyarnos un poco en eso de programación y de código. Sin embargo, es muy básico. Yo no soy experto, nosotros ingenieros en procesos químicos no somos expertos, pero debemos por lo menos tener una vaga idea de lo que es un algoritmo y un código de programación, porque lo vamos a utilizar. Ustedes se van a acordar de mí cuando lo vean. Aquí tenemos otros tipos de diagramas. Fíjense el diagrama de bloque, este de arriba a la izquierda. Eso se ve mucho en control de procesos. Y este que está a la derecha, de fruta fresca, selección, lavado y pelado y cortado, se ve mucho a nivel industrial, a nivel de ya en su mundo laboral. Todas las empresas tienen manuales de procedimientos con ese tipo de diagramas que le indican al operador, al usuario, al supervisor cuál es el orden específico en que se deben realizar las tareas. Fíjense que ahí tenemos una especie de diagrama de bloques que nosotros conocemos de proceso, donde se ve la materia prima, que es la fruta fresca, y vemos el producto final, que es el jugo azucarado, que al final va a almacenamiento, y la fruta autoestable de alta humedad. Fíjense que ahí tenemos los diferentes pasos, operaciones unitarias a las cuales es sometida esa materia prima para obtener nuestros productos finales, y nos indica el tipo de operación y algunas condiciones que pueden ser que deben ser aplicadas en cada uno de esos pasos. Otro tipo de diagrama, fíjense que aquí tenemos decisiones, ciclos, etcétera. Ejemplos sencillos para la compra de zapatos, para reproducir un DVD. Eso ya está por encima o por debajo de su nivel. Ustedes están mucho más encima de ese nivel. Y listo, aquí terminamos la presentación de la profesora Yaritza. Muchas gracias a ella por esa presentación. Entonces vamos a ver alguna pregunta sobre esto de diagramas de flujo de procedimiento. Si hay alguna, si no hay preguntas, manito arriba, por favor, pulgar arriba. Esto es muy sencillo, muchachos. Esto es simplemente un repaso de algo que ustedes probablemente ya hayan visto y que con certeza y seguridad van a ver en el futuro. Ok, entonces continuamos. Ahora quiero que vean esta guía de elaboración de procedimientos, de manuales de procedimientos, guía de elaboración de procedimientos. Yo se las envié. Es un material bibliográfico muy importante que deben ocupar para cuando vayan a realizar sus manuales de procedimientos. Ahora, yo no me voy a detener mucho en ella, porque es más de lo mismo que acabamos de ver en la presentación, que nos indica los conceptos básicos, la metodología, cómo se debe realizar un procedimiento, cómo se debe analizar una actividad, cómo se debe desglosar. Fíjense que acá está justamente de dónde salen las imágenes que veíamos en la presentación de la profesora Yaritza. Entonces fíjense que acá es lo mismo, solo que mucho mejor y más detallado para que ustedes, cuando vayan a realizar sus manuales, puedan entonces
tener esta bibliografía, esta base que yo se las envié. Este manual que también les envié es un manual de procedimientos para un laboratorio del Departamento de Química y Tecnología. Esto es de la Universidad Central de Venezuela. Y fíjense que también cumple con las partes que yo les indiqué. Tiene un encabezado, tiene un título, tiene también quién lo elaboró, quién lo revisó, quién lo aprobó, las fechas. Y entonces esto es un manual que cumple con todas las pautas para realizar prácticas de laboratorio. Ahora, ¿qué quiero yo que ustedes noten de esto? Que aquí fíjense que cada práctica tiene un objetivo, tiene un alcance, tiene un propósito. Y por ejemplo, la práctica número 1 de química de balanza analítica va a tener unos materiales, un equipo, un procedimiento. Y ese procedimiento, fíjense acá cómo está representado. ¿Por qué? Por un diagrama de flujo de procedimiento. Fíjense que tenemos el responsable, tenemos los pasos, tenemos dónde se va a realizar. En este caso separaron los carriles no por departamento, por usuario, por funcionario, sino por equipo. En la estufa se realiza el inicio, en los desecadores el paso 2, la sala de balanza ocupa los pasos 3, 4, así hasta el final. Y fíjense que aquí tenemos cada uno de los pasos que debe realizar el responsable de la práctica. Aquí tenemos otra práctica que ustedes van a ver en sus laboratorios. Cuando ustedes vayan al laboratorio de química, van a hacer este tipo de prácticas y tienen que resolver un examen antes de entrar a la práctica. Y en ese examen les van a preguntar cuál es el procedimiento experimental y lo van a tener que representar a través de un diagrama de procedimiento o diagrama de flujo, tal cual como lo están viendo aquí, o con alguna variante. Por ejemplo, aquí representan el número del paso y el paso lo representan afuera. Generalmente se representa el paso dentro de esta figura, y entonces esto es mucho mayor. Y dentro de cada procedimiento, decisión, no se representa con un número, sino se representa con de una vez el paso a seguir. Yo les envié esta práctica o esta guía de prácticas, y también tengo otras por acá que quiero mostrarles que son de nuestra universidad. Déjenme revisar acá un momento. Aquí tengo una que ustedes, todos los que están viendo esta clase y la van a ver por YouTube, van a realizar en algún momento de su carrera, que esto es del laboratorio de calidad de aguas, que lo ven ambas carreras. Este es común para todas las carreras, y fíjense que este es el procedimiento de operación estándar para la práctica de determinación de cloruros. Fíjense que tiene su codificación, tiene su fecha de elaboración, tiene la parte de las revisiones, la fecha, la página, y fíjense que tiene revisado y aprobado. Él cumple con las partes que debe tener un procedimiento, un manual de procedimientos. Fíjense que tenemos nuestro objetivo, tenemos nuestro alcance, tenemos las responsabilidades, los términos y definiciones o el glosario de términos, condiciones de seguridad, y aquí es donde la parte importante, descripción de actividades. Este es el procedimiento estándar para hacer la determinación de cloruros. Fíjense que nos habla del responsable, que en algunas partes es el técnico de laboratorio, en otras partes son ustedes, los estudiantes, y las actividades que van a realizar en cada uno de los pasos del procedimiento experimental. Fíjense que está codificado, numerado de acuerdo al orden lógico para realizar esa serie de pasos. Ustedes deben cumplir al pie de la letra esos pasos. Incluso les incluye los cálculos, las fórmulas que deben utilizar. Y fíjense que tiene sus referencias y anexos. Fíjense que el primer anexo es el diagrama de flujo de la determinación de cloruros por el método de Moore. Y fíjense, vamos a hacer zoom acá, que es lo que yo les estaba indicando, que ese diagrama de flujo tiene su primer símbolo, que es el óvalo, que nos indica el inicio. Tiene rectángulos, que nos indica procedimiento u operación. Y nos indica el paso 1, que es asignar el espacio de trabajo, suministrar los reactivos. Luego
sigue el orden secuencial en cada uno de los pasos con cada uno de sus símbolos hasta que llega al final. Fíjense que pasa a la titulación, luego a la estandarización y fíjense que llega al final. Aquí no hay decisiones, no hubo decisiones, habrá algún flujograma o procedimiento experimental que pueda llevar alguna decisión, pero en este caso es muy lineal y comienza y termina en una sola línea. Es un diagrama de flujo vertical que está cumpliendo con la norma ANSI para la realización de diagramas de flujo. Fíjense que acá tenemos algo importante, que es el reporte de determinación de cloruros, que es un formato yo lo llamo formato de control de calidad. Muchas veces ustedes en sistemas de calidad, los que conocen algo de eso y han escuchado la palabra o el cargo de inspector de calidad, ese cargo que ustedes y nosotros, los de procesos químicos también, muchas veces vamos a cumplir, tiene que llenar siempre un formato, una planilla, una hoja de control que siempre tiene información relevante sobre alguna operación, algún procedimiento, alguna zona, departamento de la planta, y eso siempre va a tener estas características. Va a ser formatos que llevan muchas tablas donde nosotros llenamos los datos que podemos verificar, por ejemplo, temperaturas, presiones, podemos verificar el estado de un empaque, por ejemplo, de un producto. Podemos verificar el estado de una materia prima, si cumple con la fecha de vencimiento, si cumple con el peso. También tenemos que verificar muchas veces, tenemos que anotar lo que hablaba Cristóbal de los códigos, de qué materia prima tiene tal código. Tenemos que verificar el proveedor o tenemos que verificar la fecha de elaboración. Muchas veces tenemos que llenar algo que es para cumplir con la trazabilidad de un producto, eso especialmente en la industria alimenticia, de farmacológica o de bebidas, porque como ustedes saben, cualquier producto que sea para consumo humano o animal y pueda causar algún tipo de daño a la persona, a quien lo consume, debe ser verificado y controlado para determinar de dónde provino ese producto, si en el caso de que ocurriera algún daño a el usuario, al consumidor. Tenemos que poder determinar la trazabilidad de dónde salió ese producto para poder determinar cuál fue la causa raíz y poder tomar la acción correctiva. Eso es algo que se realiza gracias a el control, aseguramiento de la calidad en cada uno de los pasos y procedimientos a los cuales se somete una materia prima, un producto, etcétera. Y esto ustedes lo van a ver mucho y tienen que aprender a realizarlo también. Esto lo podemos ver luego en el laboratorio, que esto se realiza en programas como Word, Excel, PowerPoint, etcétera. Ok, entonces vamos a ver acá alguna pregunta con respecto a esta parte de los procedimientos de laboratorio. Dedito arriba, solo Cristóbal y Saad. Ok, perfecto, muchachos. Entonces, para terminar, vamos ya con el diagrama que les interesa a ustedes como técnicos superiores en sistemas de calidad y ambiente, que es el diagrama de carriles, diagrama funcional o diagrama de carriles de piscina o swim lane. Lo van a ver en inglés también muchas veces. Swim lane como carriles de natación. Entonces fíjense que es un diagrama de carriles. Los carriles agregan un nivel adicional de claridad acerca de quién hace qué en los diagramas de flujo de procesos. Esto es todo lo que necesitas saber. Ok, esto es de una página de internet, ya yo se los envié. Un diagrama de carriles es un tipo de diagrama de flujo que delimita quién hace qué en un proceso, usando la metáfora de los carriles en una piscina.
Un diagrama de carriles proporciona claridad y responsabilidad al colocar los pasos de un proceso dentro de los carriles horizontales o verticales de un empleado, grupo de trabajo o departamento en particular. Muestra las conexiones, comunicación y transferencias entre esos carriles y puede servir para resaltar derroche, redundancia o ineficiencia en un proceso. Si ustedes ven un procedimiento y lo llevan al esquema y se dan cuenta que ese procedimiento en algunas partes se repite o es incoherente o pasa por demasiados departamentos para verificar la misma cosa, es ahí cuando ustedes representan eso, se pueden dar cuenta que pueden eliminar pasos, pueden eliminar responsabilidades, pueden optimizar un procedimiento haciéndolo mucho más eficaz y eficiente, porque se pueden notar cuáles son esas relaciones, relaciones que ocurren entre los diferentes pasos en una empresa, en una planta. Fíjense que acá tenemos el ejemplo que ya les mostré. Fíjense que también se les conoce como Rumier-Brache o diagrama multidisciplinario, y tiene su historia, eso no lo saltamos. No nos interesa tanto la historia del diagrama de carriles, sino los beneficios, los atributos, obviamente, y cómo realizarlo. Eso ustedes lo van a leer con calma en su casa, pero lo que quiero que vean ahora es cómo se representa un workflow o diagrama de carriles en su carrera en sistemas de calidad de ambiente y para los proyectos de la Escuela de Procesos Químicos y Sistemas de Calidad de la UNITRANS. Esto que están viendo en pantalla yo se los envié, deben ampliarlo, yo lo voy a ampliar acá un poco, pero este es el workflow o diagrama de carriles típico para los proyectos de sistemas de calidad. Esto es una plantilla que ustedes van a tener y que ustedes van a llenar a la hora de realizar su proyecto. Obviamente este es un proyecto genérico, no es el que ustedes van a aplicar. Dependiendo de su tesis, de su proyecto y del tema que vayan a aplicar, ustedes van a realizar este diagrama, pero lo van a realizar bajo este formato. Fíjense que acá tenemos 5 carriles, 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos por ejemplo el consultor, el líder del proyecto, el analista. Acá esto no sé cómo lo... Tenemos las ventas y tenemos el cliente. Y procesos del área de operaciones en proyectos. Tenemos, fíjense que inicia con el pedido del cliente, luego con la elaboración del SEP, solicitud de proyección de éxito. Pasa luego a coordinar reunión de la realización de la proyección de éxito. Y fíjense que todos son procedimientos, tiene decisiones, tiene documentos y se extiende a lo largo de todos los carriles y van cambiando de carriles dependiendo de quién realiza cada quien. Alguien puede notar que hay procedimientos que están entre 2 carriles. Eso significa que lo realiza tanto el líder de proyecto como el analista. Deben realizar ese procedimiento. Cuando vean procedimientos que no están en un solo carril, es que puede ser realizado o debe ser realizado por ambos responsables. Y ya que están viendo esto, les indico que esto que ustedes están viendo acá en pantalla, ustedes lo van a realizar. Lo van a realizar el próximo sábado que nos veamos allá en el laboratorio de computación de PQ. Pero ¿cómo lo van a realizar? Lo van a realizar en Visio. Fíjense que acá tengo Visio, el programa. Y fíjense que voy a iniciar un nuevo diagrama. Visio tiene la plantilla de diagrama de carriles. En este Visio que tengo yo, aquí se llama Cross Functional Flowchart. En el 2013 creo que se llama igual. Fíjense que van a elegir siempre unidades métricas, que aquí no importa porque no estamos midiendo nada, y tiene diferentes plantillas. Yo voy a elegir por ejemplo esta y voy a crear mi diagrama de flujo. Fíjense que cierro este que está acá, le digo salvar, sí, para que no pierda eso, y fíjense que ya tengo mi diagrama. Simplemente lo que tengo es que llenar cada uno de los recuadros. Si yo toco acá, le pongo acá inicio y ya tengo relleno mi recuadro. Aquí tengo un procedimiento, vamos a llamarlo
el procedimiento que era, vamos a poner limpiar el área de trabajo, si esto es un procedimiento de laboratorio, por ejemplo. Y este sería mi primer procedimiento. Luego tenemos una decisión. Aquí vamos a decir, ¿está limpia? Podemos plantear esa pregunta, ¿está limpia? Y entonces aquí tenemos no, sí. Si dice no, ¿qué tenemos que hacer? Volver al paso 1. Claro, tenemos que ponerla aquí. Esto es el paso 1. Y así consecutivamente vamos enumerando esto que está acá. Y entonces fíjense que yo aquí tengo a la izquierda, cuando elijo mi plantilla, ya me sale acá los carriles. Si yo agarro un carril de piscina, fíjense que yo lo agrego. Y estos son los separadores. Si quiero poner una separación acá, por ejemplo, si quiero agregar fases a mi proyecto, fase 1 o fase 2, etcétera. Pero vamos a quitarle eso de las fases porque generalmente depende de su proyecto, ustedes van a elegir o van a quitar esas fases. Entonces fíjense que es muy fácil. Yo lo puedo crear incluso desde cero. Si lo creo como un diagrama en blanco, me voy aquí a más formas y me voy aquí a las formas de flowchart o diagrama de flujo, que así se dice en inglés, y me voy acá a cross functional flowchart shapes. Y entonces de una vez yo puedo aquí en diseño voltear mi página, la pongo como horizontal y agrego mi carril 1. Fíjense que ya me agregó mi primer carril, agrego otro carril y simplemente lo coloco acá, o en este caso debió agregarme un carril solamente. Entonces si lo agrego, fíjense, si lo agrego dentro de mi diagrama, aquí estoy creando mis carriles de piscina. Ya tenemos mis 4 carriles, tengo mis 5 carriles. Y ahora, ¿qué le puedo agregar? Bueno, las formas básicas de flowchart, que es Basic Flowchart Shapes, que es aquí donde, fíjense, ya tenemos mi inicio, que está acá. Tengo mi decisión, que la puedo poner por acá. Tengo mis procesos. Tengo otro proceso. Tengo aquí documentos. Fíjense que ya Visio me indica que esto es un documento, base de datos. Estos son custom, es decir, personalizados. ¿Y qué hago acá? ¿Cómo los conecto? Bueno, igual que como ustedes saben, con conectores. Yo elijo mi punto de conexión y conecto acá. Y puedo conectar este procedimiento con este procedimiento. Conecto este procedimiento con esta decisión. Luego aquí puedo sacar una decisión para acá. Puedo sacar una decisión que me indique un documento. Y por último, como ustedes ya bien saben, si yo quito y elijo un conector, le doy a estilo, cambio la línea, cambio el tipo de línea y le pongo su flecha, y ya tengo entonces cómo puedo conectar. Es muy importante que tenga flechas, no pueden conectarlo solamente con líneas, porque si una línea no me indica hacia dónde va el procedimiento, yo tengo que saber cuál es el flujo, porque yo podría ir para acá o para allá. Y por último, estos diagramas, como no están normalizados, yo aquí les exijo a los estudiantes que se vuelvan locos con el diseño. Es decir, en blanco y negro no me gusta. A mí me gustan mis diagramas de carriles con colores. Y para eso me voy a la pestaña de diseño y dejo que Visio me cambie el color para cualquier estilo que yo elija. Puede ser de esto. Visio tiene muchos tipos de colores modernos. Fíjense, yo lo puedo elegir acá. Y este diagrama me parece que es mucho mejor que en blanco y negro. De esa manera yo puedo representar, incluso puedo agregarle colores a cada procedimiento. Aunque debo mantener, si los procedimientos son verdes, bueno, los mantengo verdes. Las decisiones rojas, etcétera. Pero ahí les doy libertad de que se vuelvan locos, porque no hay nada, ninguna regla escrita que me indique que deben ser aburridos y simples. Pueden ser en 3 dimensiones, pueden tener, aquí no hay formato, no tienen que hacer formato con la nombre de la universidad. Eso ya depende más de su tutor.
como les indique que quiere ese diagrama, pero fíjense que si yo agrego cosas fuera de la página, Visio inmediatamente crea otra página. Y si yo agrego esto acá, y yo lo puedo extender hasta acá, fíjense que yo entonces puedo colocarle el tamaño que yo elija. La página tampoco tiene nombre. Esta página no exijo que sea en ANSI B, porque esto no se va a, no tiene norma. Entonces yo lo puedo hacer en ANSI B, como lo puedo hacer en tamaño carta, como lo puedo hacer en oficio. Lo importante es que se vea bien y que si al momento de imprimirse, bueno, lo imprimen al tamaño que ustedes elijan para imprimirlo. Entonces ya por eso doy por terminada esta clase. Les indico que ustedes van a tener que realizar ese diagrama. Eso es muy fácil, eso simplemente se van a tardar en llenar los recuadros. Yo les voy a dar la plantilla y ustedes simplemente van a hacer su diagrama individual, obviamente, y cada diagrama va a ser diferente en colores, en imágenes, en todo, porque ustedes lo van a personalizar, tanto los de ingenieros de sistema de calidad como los de procesos químicos, porque aunque procesos químicos no se les exige realizar eso, ustedes tienen que realizar también un diagrama de flujo de trabajo o workflow. Ahora, ya por terminada esta clase, voy a responder alguna pregunta que tengan y también de los DTI. ¿Quién tiene alguna pregunta sobre los DTI? Ok, ahora Ismarly levantó la mano. Puedes hablar. Profe, una pregunta. ¿Usted ya mandó la descripción de los DTI? Sí, yo mandé las estrategias de control y filosofía de cada uno de los DTI, pero como ustedes saben, a mí se me pasan las cosas, puede ser que haya alguno que no tenga descripción. Entonces, si ustedes buscaron las que yo mandé y no está la suya, ese espacio en el informe lo pueden dejar en blanco. No tienen que realizar la descripción, porque la descripción yo se las debo enviar, y si no se las envié es porque no la tenía. Entonces no sé cuál te tocó a ti, Marley. Bueno, vamos a revisar acá que yo A mí me tengo. tocó el ácido benzoico. Ok, vamos a verificar. Yo creo que ese sí tiene. Fíjense que aquí yo tengo, creo que todavía estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Vamos a buscar aquí ácido benzoico. Estrategias de ácido benzoico, aquí está. Tú tienes esta estrategia y tú simplemente lo que tienes que hacer en tu informe es copiar y pegar esto desde donde dice diseño de las estrategias de control de las variables de proceso hasta el final. Copiar y pegar, no tienes que hacer nada. Lo que tienes que hacer es leerlo. ¿Qué pasa? Tú estás leyendo, lo que tú lees acá es lo que está representado en tu DTI. Vamos a abrir tu DTI que está acá. DTI ácido benzoico, aquí está. Ese documento lo que te define es cada uno de esos lazos de control. Fíjate que en tu caso tu DTI está muy bien realizado, no tienes que casi nada que optimizar. Tiene acá las especificaciones de las tuberías, tiene un lazo de control completo con su válvula de control, tiene acá su registrador de presión, controlador de presión. Fíjense que toma la señal acá, luego la transmite acá y va al final acá. Bueno, aquí hay una optimización. Esta señal que está acá está mala. Si puedes ver acá, esta señal acá está mal. Tiene que ser neumática, porque esta es una válvula con actuador. Pero esto está bien. Entonces, ¿qué es lo que ustedes, pero uso el ejemplo de Ismarly porque ella es la que preguntó, ¿qué es lo que ustedes van a defender el próximo sábado? Por ejemplo, este lazo de control que veo acá que es de flujo, me tienen que explicar cómo funciona este lazo de control. Me tienen que indicar, por ejemplo, que acá se está tomando una señal en esta salida del tope de la torre de destilación y entonces pasa por el controlador de flujo y luego pasa al registrador de flujo y luego envía la señal a la válvula 15, que es la válvula de control de flujo. Y entonces, ¿qué es lo que está tomando acá? Aquí llamemos que si es un control de flujo, yo puedo tomar por referencia o punto de consigna un flujo de 10 metros cúbicos por hora, y entonces ese es mi set point. Eso pasa a mi controlador de
flujo, el controlador de flujo toma la decisión o compara ese set point con la variable medida. Si yo medí aquí 20 metros cúbicos por hora y el set point es 10 metros cúbicos por hora, hay un mayor flujo, entonces él emite la señal de error, pasa por el registrador de flujo que simplemente registra y devuelve esa, toma una decisión y le envía a mi elemento de control final, que es mi válvula de control, la acción que debe realizar. Si el flujo está por encima de 10 metros cúbicos por hora, ¿qué debo hacer? Cerrar la válvula un poco para que el flujo vaya bajando, baje, y eso mientras va bajando lo va midiendo y lo va otra vez tomando la lectura, va decidiendo hasta que al final compara y el set point es igual a mi variable medida, y de hecho entonces se controló el sistema. Ahora, si baja por debajo de 10 metros cúbicos por hora, entonces ¿qué va a hacer? Va a abrir la válvula hasta que el set point esté igual que mi variable medida. Yo les puse un orden en el video que les mandé. Este DTI, por ejemplo, no está cumpliendo ese orden y ahora me estoy dando cuenta. Sería ideal que cumplieras ese orden, porque aquí no me falta el sensor, me falta el transmisor y me falta la identificación de la válvula. Si fíjense que acá, vamos a abrirlo por acá. No, aquí no. ¿Dónde es que está? Acá, vamos a abrir. Para las aulas está ese orden. Te mando el video. Sí, sí, ese es el orden que se debe cumplir siempre. Es el orden lógico en el que funciona un lazo de control. Entonces déjenme ver acá para abrirlo. Profe, ¿y dónde está ese video en el grupo? En el grupo yo lo puse y está en YouTube. Ok. Y el que mandó sin audio. Ajá, el que mandé sin audio, después mandé uno sin audio. Que está acá, fíjense. Un lazo de control siempre tiene este orden. Ahora, no es que siempre lo van a representar así, pero es que así deben representarlo. Siempre el elemento primario es un sensor, es un E, que puede ser un TE, un PE, un LE. Luego siempre tiene un transmisor que está acá. Entre ellos puede haber también, a veces ponen un indicador, un FI. Vamos a trabajar con flujo, entonces vamos a usar la variable F. Pero a veces, por conveniencia, para ahorrarnos uno de esos símbolos, colocamos FIC, que cumple las dos funciones, controlador e indicador. Pero muchas veces lo pueden ver separado. Aquí yo hubiera podido poner, es más, vamos a ponerlo acá, copio esto acá, lo pego, desconecto esto acá y lo conecto acá, muevo esto para acá, luego copio esto para acá, esta señal la pego acá, ay, copié otra cosa, control Z, fíjense cómo me resuelve siempre la vida, control Z, y conecto acá, esto acá y esto acá, y no pasó nada. A esto le quito la C y es un indicador, y a esto le quito la I y es un controlador. Siempre antes de la válvula de control, que siempre es el elemento de control final, una válvula o una bomba, va el controlador, porque el controlador ya es el que emite la señal que le da la orden a mi válvula de control. Y fíjense que la señal no es igual a esta es eléctrica, 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 la última es neumática. Si mi válvula de control es de este tipo, que es con actuador, que casi siempre es la que vamos a utilizar. ¿Cómo les admito que sea una señal eléctrica? Si esto es una válvula de tipo con motor, que es una válvula motorizada, que es esta que está acá, que tiene un motorcito eléctrico. Entonces aquí yo podría cambiar esta válvula por esta, y entonces claro, aquí no lo voy a hacer porque me va a dañar el diagrama, pero podría admitir que tuviera una señal eléctrica si fuera aquel tipo de válvula. Pero como a mí me gusta y como ustedes deben realizar, es con válvulas de control de tipo actuador neumático, que es esta señal eléctrica, que como ustedes vieron o van a ver en el video, está en la misma parte en la parte de instrumentos. Están las señales que ustedes van a utilizar, que aquí está señal neumática y señal eléctrica número 3. ¿Alguna pregunta? Escucho, no veo, entonces hablen por favor.
Fíjense que en muchos DTI veo que falta esta parte. Esta parte es importante, deberían agregarla todos, así no la tengan, que es la identificación de la válvula de control, que en este caso es una válvula de control de flujo y se pone con una flecha y se pone de manera oblicua o lateral o diagonal a mi válvula de control. Esto no se pone esto no pertenece, o sea, el lazo de control está formado por estos elementos y este no es un controlador como tal, es simplemente la identificación de este tipo de válvula. Por eso se pone así fuera del lazo. Y fíjense que yo podría poner esto para acá, moverlo para acá. Eso es más que nada de manera ornamental, visual, cómo se vea mejor. Fíjense que Visio puede alinear las cosas dependiendo de cómo ustedes lo quieran poner. Y bueno, o sea, ya eso depende de cada uno de ustedes. Yo podría conectar estos acá y entonces se vería mejor, pero en fin, eso es lo de menos. ¿Qué quiero yo que ustedes hagan? Fíjense, esto sí, no me gustó que Visio me cambiara la toma de medida, me la quitara paralela o perpendicular a mi línea de corriente. Esto sí, traten de hacerlo siempre perpendicular así como está, que es este lazo de control de flujo. Tomo la medida aquí en esta corriente con este elemento que es un sensor. Este elemento le envía la señal eléctrica a mi transmisor de flujo. El transmisor de flujo envía la señal eléctrica a mi indicador de flujo, que como la palabra lo indica, me indica el flujo. Eso es como un reloj donde se va a ver visualmente, el operador puede ver el flujo es tanto, es 10 metros cúbicos por hora. Luego ese envía a el controlador de flujo la señal eléctrica y este controlador va a comparar el set point, va a comparar la variable medida, va a emitir una señal de error y va a tomar una acción correctiva que es una señal neumática, es decir, aire comprimido, que va al actuador de mi válvula, que la va a abrir o cerrar. Si está por encima hay mucho flujo, la cierro. Si está por debajo, la abro para que el flujo siempre se mantenga en un set point o punto de consigna que yo decida. Eso es lo que les dice el documento de estrategias de control. Cuáles son mis set points, cuáles son los puntos de medición, cuál es lo que yo quiero controlar acá en esta columna o en este reactor, no sé lo que tenga. Y esto simplemente me indica que esta es una válvula de control de flujo. Y eso es lo que ustedes van a defender. Fíjense que puede haber control de flujo o puede haber control de nivel, pero siempre se controla la variable a través de un elemento final que casi siempre o 99% de las veces es una válvula. Aquí estoy controlando el nivel de este tanque en la alimentación con este lazo de control de nivel. Fíjense que tengo el inicio acá, la toma de la medida, la transmisión, la indicación y control y nuestro elemento de control final y mi identificación de mi válvula. Y bueno, otra pregunta, Isaac. Profe, usted dijo que con la otra válvula se usa sí, o también neumática. No, si la válvula es de tipo de motor eléctrico, se usa señal eléctrica. Entonces sean coherentes. Okay. Si van a usar válvula con honguito arriba, válvula de diafragma que dice en Visio, o válvula con actuador, es una señal neumática. Si ustedes quieren, pueden cambiar ese tipo de válvula y ponen una con motor y entonces cambian la señal eléctrica. Pero no me vayan a poner una válvula. Sí, entonces si tiene motores, ponle señales eléctricas. Pero no me vayas a poner una señal neumática en una válvula de motor, ni una señal neumática en una perdón, no me vayan a poner una señal eléctrica en una válvula de actuador, ni una señal neumática en una válvula de motor, porque entonces está mal realizado el diagrama y no tiene coherencia y entonces va a influir en su nota. Y obviamente la idea no es que influya en su nota, sino que ustedes estén conscientes de que la representación del DTI debe ser fiel a la realidad primero y al documento de diseño de las estrategias o estrategias de control, y por supuesto al dibujo. Si yo dibujé una válvula con motor, en el documento debe decir una válvula de motor,
Y cuando yo vaya a la planta a revisar la válvula, no me puedo encontrar una válvula de actuador, porque entonces, ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada. Tiene que haber efectivamente una válvula de motor instalada en la planta. Si yo veo en la planta una válvula de actuador, entonces voy al DTI y corrijo eso. Cambio mi dibujo hasta que coincida la representación de la realidad con lo que está dibujado. ¿Otra pregunta? Profesor, en el Classroom, en mi DTI es el mismo DFP, o sea, no está el DTI, está el DFP. Uh-huh. Ya yo respondí eso por el grupo, pero te lo vuelvo a responder. En este caso, ¿qué tienes que hacer? Vamos a buscar el tuyo, Isaac. El tuyo es DTI, ¿verdad? De soda cáustica. Sí, tú no tienes un DTI porque en este proyecto no hicieron un DTI. ¿Qué tienes tú que hacer? Debes agregar las válvulas tú mismo. ¿Qué haría yo? En este tanque de almacenamiento, para ver, este es el M101, el tanque mezclador. Aquí puedo agregar un control de nivel y agrego una válvula acá donde está el cursor, agrego acá un sensor en mi tanque, agrego un transmisor, agrego un controlador y conecto eso aquí a una válvula acá. ¿Qué puedo hacer yo en el decantador? Puedo tener un control también acá en la salida. Agrego una válvula del tipo que tú quieras y tomo una medida acá, agrego acá un sensor, luego un transmisor, luego un controlador y lo conecto acá. Es lo mismo acá en el tanque. En los tanques se mide nivel, entonces tengo que controlar el nivel. Puedo agregar una salida acá, fíjate que yo puedo agregar una salida acá y entonces controlo el nivel en la salida, o lo puedo controlar en la alimentación. Este equipo que es este no sé qué es, pero aquí dice E101. En este intercambiador yo puedo controlar temperatura, agrego una válvula acá a la salida o a la entrada y controlo la temperatura. O en este F101 que es una caldera de combustión, ahí obviamente tengo que controlar temperatura y presión. Agrego en estas líneas, en estas corrientes, agrego válvulas y agrego ese lazo de control. ¿Cómo lo agrego? Igual que el profesor me explicó acá en el video que yo les puse. Agrego válvulas, agrego sensores, transmisores e indicadores y controladores, que estos a su vez pueden ser dos más, como acabo de demostrarles, pero generalmente tienen que por lo menos tener tres y siempre tienen que tener un controlador. A veces omiten el sensor porque el sensor es obvio, entonces empiezan con el transmisor. A veces omiten el indicador porque saben que no es necesario indicar, pero nunca me olviden el controlador, la parte C, el TIC, el TC, el PC, el FC, el LC. Ese siempre es el último y el que emite la señal, sea neumática o eléctrica, a mi elemento de control final, que es una válvula. Eso lo tienes que hacer tú manualmente, Isaac. Y como yo les indiqué varias veces en el video y por WhatsApp, con que me agreguen un lazo de control por equipo, o incluso con que agreguen 5 lazos de control, ya con eso cumplieron. Si tienen muchos equipos, colóquenlos en los más importantes, en los más grandes. Siempre pongan en los tanques nivel, en donde vean calor coloquen temperatura, donde vean recipientes coloquen presión. Aquí pueden agregar de flujo en cualquier parte, en los filtros, por ejemplo. En este filtro te recomiendo poner un control de flujo en la entrada, porque si el filtro tiene un flujo muy alto, entonces puede ser que pierda eficiencia porque no puede filtrar tanto flujo, o se desborde o se tape. O entonces tú puedes poner acá una válvula, puedes poner acá un sensor que va a tomar la medida en el filtro, perdón, en la corriente, porque es en la corriente de entrada. Un sensor acá, un indicador acá, un transmisor, perdón, un indicador, un controlador, y que se conecte con una válvula que esté por acá. Y listo, ya cumpliste con la tarea que era crear tu DTI. Y en tu caso, tu informe solo va a tener portada, introducción y conclusión, porque yo no te pasé esas estrategias. Ahora, si tú estás en la capacidad y quieres hacerlo y tienes tiempo, puedes redactar la estrategia de control de un lazo. No es necesario que hagas de todos los lazos, pero por ejemplo,
colocas lazo de control de flujo de entrada del filtro 102. El lazo de control está compuesto por un sensor que toma la medida del flujo en la corriente de entrada. Esa medida es transmitida a nuestro transmisor de flujo. Él emite una señal eléctrica que pasa a mi controlador de flujo. Él compara esa señal con el set point. Si quieres, invéntate un set point. En flujo puedes hablar de litros por segundo, galones por minuto, metros cúbicos por segundo, etcétera. Y te inventas un set point y dices que bueno, cuando el flujo está por encima de mi set point, entonces yo cierro la válvula. Y cuando está por debajo de mi set point, abro la válvula. Y puedo incluso decir que es una banda proporcional, que mi flujo puede variar entre X y X flujo. Y así entonces, mientras mi señal de medida esté dentro de ese flujo, el controlador no va a realizar ninguna acción. Y listo, eso es todo lo que tienes que hacer, Isaac. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, yo voy a hacer una pregunta que tal vez algunos de ustedes se están haciendo. El trabajo deben entregarlo mañana en Classroom. Deben subirlo antes de la medianoche para que el sistema no les diga que es entregado con retraso. Pero si no lo tienen listo, hay chance para el sábado que viene. Pero por favor, suban algo mañana, suban hasta donde hayan hecho. Y después, el sábado que viene, lo entregan completo o más completo. Y luego pueden anular la entrega y pueden subirla de nuevo. O me lo envían más completo por email, no hay problema. Eso lo cuadramos el sábado que viene. Pero por favor, traten de entregar mañana lo más que puedan. Y si tienen chance para entregar hasta el sábado que viene. La defensa es el sábado que viene, a la vez que van a hacer su diagrama de carriles. Y bueno, por favor, traten de cumplir con las fechas de entrega. Yo estoy siendo flexible porque yo entiendo que esta materia requiere mucha paciencia. A veces hay problemas, se va la luz, no tengo computadora, etcétera. Pero tienen que aprender a cumplir con las fechas establecidas, porque yo di tiempo suficiente para hacer esto. Y voy a hacer énfasis en la última tarea que van a realizar, que es el corte 4. Se los vuelvo a recordar. Tienen que ya a estas alturas tener elegido el proceso, o por lo menos visteado. Eso es algo que les iba a enseñar hoy. Vamos a hacerlo un poquito, 5 minutos, muchachos, para darles un ejemplo de cómo ustedes pueden elegir un proceso. Por ejemplo, supongo que se está compartiendo la pantalla. Yo puedo elegir, por ejemplo, escribo la palabra TFG y pongo un compuesto químico. Vamos a decir que voy a un compuesto químico que es benceno, TFG benceno, y le doy a enter a Google. Fíjense que me salen proyectos de España sobre proyecto de obtención de benceno, trabajo de fin de grado, ingeniería de las tecnologías, facultad de ciencias. Vamos a elegir uno al azar. Vamos a elegir el primero que salió. ¿Qué me salió aquí? Planta de producción de clorobenceno. Aquí tengo ya un proyecto. Ahora lo reviso. Especificaciones del proyecto. Fíjense que me habla del proyecto, alcance, y vamos a revisar si tiene un DFP o un DTI. Miren, tiene un diagrama de bloques, ya ahí tengo algo, ya con eso puedo empezar. Tengo mi parte acá, y entonces vamos a revisar acá si tiene un DFP. Creo que esta parte no tiene un DFP. Miren que salió acá, diagrama de proceso o flujo de proceso. Ya acá tengo con lo que voy a cumplirle a mi profesor. Aquí tengo ya mi DFP. Y si tengo mi DFP, mi DTI lo tengo muy fácil, porque simplemente es agregar lazos de control a ese DFP. Y ya está. Con eso cumplo. Tengo la forma de realizar mi corte 4. Fíjense que nada más utilizando esas palabras en el buscador. Pero vamos a utilizar otra. Vamos a decir tesis en ingeniería. Tesis en ingeniería química UCB, y vamos a decir, no sé, tesis en ingeniería química UCB, proceso, vamos a decir Haber, a ver qué sale. Y fíjense que sale diferentes
programas, diferentes tesis, y vamos a quitarle esta palabra proceso, Haber. Vamos a decir proceso nada más. Vamos a ver qué salió acá. Este no se puede acceder. Bueno, esta no sabe aquí. Esquema de un proceso era esta. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, aquí como que está caído el servidor de la UCB. Vamos a cambiar UCB, vamos a poner UDO. Y vamos a poner procesamiento de gas, por ejemplo. Pero puede ser cualquier cosa. Procesamiento de gas. Evaluar los procesos de endulzamiento del gas natural. Ajá. De la UDO. Le doy doble clic. ¿Y qué me aparece? Una tesis en ingeniería química que dice evaluar los procesos de endulzamiento del gas natural con aminas al norte del estado Monagas. ¿Y qué busco yo acá? ¿Qué me interesa? Bueno, busco en el índice y busco si tiene un diagrama. Que obviamente si es ingeniería química sí lo va a tener. Y va a tener descripción de los procesos. Y va a tener toda esta parte. Vamos a adelantar acá. Gas natural, ajá, ok. Proceso. Aquí está. ¿Qué es esto que está acá? Descripción del proceso de endulzamiento con aminas. Aquí tengo mi DFP. ¿Qué pasa? No cumple con la norma de PQ. Yo lo adapto. Simplemente le quito los colores, lo pongo en mi formato y agrego mis líneas de corriente como al profesor le gusta, que no es como al profesor le gusta, es como dice la norma. Agrego mi flecha de materia prima, agrego mi flecha de producto final y ya está. Y con eso resolví. Y aquí tengo otro DFP. Y si tengo el DFP, tengo el DTI porque yo agrego los lazos de control. Aunque generalmente este tipo de plantas debería ya tener su parte de control de proceso. Pero bueno, ya está, ya cumplí. Y entonces ya tengo otro ejemplo. Entonces fíjense que no es tan difícil lo que les estoy pidiendo que hagan. Simplemente es cuestión de sentarse un ratico en Google y buscar un proceso que puede ser de un proyecto, de una tesis, para que ya tenga un diagrama de flujo. O bueno, simplemente pongo procesamiento del café y investigo y busco en imágenes cuál es el DFP del café o cuál es el DFP de procesamiento de azúcar, etcétera. Y eso lo van a estar entregando dentro de 3 semanas, porque ya el semestre se nos está acabando. Estamos, de hecho, perdón, vamos a buscar acá el calendario académico. Y con esto terminamos, muchachos, que se ha hecho un poquito extensa esta clase, pero es importante. Fíjense que estamos al 5 de julio, semana 13. Y la semana 15 es la última, que es para el cuarto corte, y la semana 16 es la de recuperación. Y entonces nos quedan, son solamente 3 semanas de clase. Ustedes aquí entregan su defienden su DTI, aquí entregan su corte 4 y lo defienden, y aquí recuperan el corte que tengan que recuperar. Entonces ya estamos ajustados en los tiempos. Por lo tanto, yo voy a crear la tarea en el Classroom, pero dentro de 2 semanas, fíjense, no son 3, son 2 semanas que tienen que entregar su corte 4, que les vengo avisando desde hace 2 semanas. Si se quedaron dormidos, bueno, actívense, porque eso lo hacen en una semana. No, tampoco es que eso es mucho trabajo. Simplemente busquen, hagan el DFP, el DBP y el DTI. Por eso traten de buscarlo no tan complejo y lo entregan tranquilamente el sábado 19 y lo defienden ese mismo día. Y entonces, bueno, muchachos, ya para terminar, aquí mismo van a ver cómo les voy a crear la asistencia de hoy, hasta los que se quedaron hasta esta hora. Y recuerden, por favor, colocar su asistencia en el Classroom. ¿Qué día es hoy? 4 de julio del 2025. Y listo. Entonces ya por hoy terminamos. Y cualquier duda, por favor, me escriben por el grupo. ¿Alguna otra duda? ¿Algo más que quieran agregar? Si no tienen duda, manito arriba. Entonces nos decimos buenas noches y seguimos en comunicación por WhatsApp. Perfecto, muchachos. Recuerden poner su asistencia por Classroom. Muchísimas gracias por su asistencia y bueno, estamos en contacto. Cualquier duda, por favor, me preguntan. Que tengan una feliz noche. Hasta mañana. Chao, me retiro.